Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a este primer programa radiofónico. Yo soy Inés y quiero presentaros el primer podcast del think tank Enjambre. Enjambre es un think tank, ¿sí? Pero yo sé que muchos desde vuestras casas, desde la calle o desde donde estéis escuchando este podcast, os estaréis preguntando qué es un think tank, ¿no? La palabra think tank viene del inglés que significa tanque de pensamiento, así como suena, ¿vale? Y comúnmente se utiliza para nombrar un espacio de reflexión en el que un grupo de personas pues estudian ideas políticas y sociales para sacar una serie de conclusiones y medidas que mejoren la sociedad. Quiero poneros algunos ejemplos de think tank, ¿vale? He escogido 2 ejemplos españoles para que nos pillen cerquita y podamos recurrir a ellos, ¿vale? Pero quiero que sepáis que hay muchísimos think tanks por todo el mundo. Sobre todo he visto muchos adscritos a universidades, a institutos, centros de estudio, ¿vale? Pero bueno, los 2 que os voy a poner como ejemplo hoy, uno de ellos es Fundación Alternativas, que promueve el debate político y se dedica también a impulsar el pluralismo institucional como valor básico de la democracia. Y también otro think tank bastante conocido es FAES, que es un think tank vinculado al Partido Popular y a la ideología del partido y que además está liderado por el expresidente del gobierno, José María Aznar, ni más ni menos. Así que nada, ¿qué promueve Enjambre, no? Esto es importante, o sea, ¿qué ideales promovemos desde Enjambre? Enjambre promueve el socialismo y la izquierda en una época llena de avances tecnológicos como lo es la globalización. Y también estudia cómo los ideales socialistas, progresistas y democráticos pueden adaptarse y hacer frente a la nueva sociedad en la que vivimos todos y todas. Cada semana en este podcast, en Enjambre, trataremos un tema diferente. Y además lo enriqueceremos con nuevas opiniones de un grupo de jóvenes estudiantes y socialistas, como lo somos los miembros del think tank de Enjambre, que intentarán analizar pues temas de actualidad y darle otra perspectiva, ¿no? Una nueva perspectiva. Siempre vamos a intentar aportar nuevas opiniones al panorama, ¿no? Hoy queremos responder a la siguiente cuestión: ¿cómo afecta la cuestión de clase a la transición ecológica? Bueno, vamos a hablar un poquito primero de este tema, vamos a internarnos, ¿no?, en este tema y vamos a definir transición ecológica. Según el Ministerio Español para la Transición Ecológica, esta se ocupa de la propuesta y ejecución de las políticas del gobierno en materia de energía y de medio ambiente. Y todo, para la finalidad de esto, pues por conseguir un modelo productivo y social más ecológico, por supuesto. Pero esta transición ecológica y este movimiento ecologista no le pertenece solo al área política, sino que hay movimientos y ciudadanos, además, que están intentando también promover el ecologismo y la salvación del planeta y el cambio climático y demás. Y de ahí viene también nuestro nombre del primer podcast de hoy, Fridays for Pobres. Está asociado y le hemos sacado del movimiento que se llama Fridays for Future, que tiene mucho que ver con que este tema esté en alza ahora mismo y con que hayamos elegido también este tema para debatirlo hoy en este podcast, ¿no? Fridays for Future es un movimiento internacional que comenzó en agosto del año pasado, en 2018, en la ciudad de Estocolmo y gracias a una estudiante y activista llamada Greta Thunberg. Bueno, ¿cuál es la historia de Greta? Greta tiene 16 años, es decir, que todavía va a clases, y en vez de ir a clase en el horario escolar, ¿vale?, se sentó frente al Parlamento sueco durante 3 semanas enteras para protestar por la falta de acción contra la crisis climática del gobierno y para concienciar en general, ¿no?, a la ciudadanía y también a los políticos. El 8 de septiembre, Greta decidió terminar estas 3 semanas de sentada, digamos, en el Parlamento, pero continuó durante todos los viernes y además muchos jóvenes de todo el planeta se le unieron, ¿vale? Incluso Greta ha inspirado huelgas escolares en Bélgica, que se realizan todos los jueves allí, en vez de los viernes, los jueves. Fridays for Future. En el think tank Enjambre, la verdad que nosotros apoyamos totalmente esta iniciativa. Es más, tenemos algunos miembros muy comprometidos con la transición ecológica y con Fridays for Future, que van a hablar aquí hoy. Y también por eso pues hemos elegido, como he dicho antes, este tema para nuestro primer podcast. Uno de muchos, esperemos.
Pero nosotros queremos llevar la reflexión un poquito más allá. Nosotros nos preguntamos cómo pueden los individuos, como condición de individuos, las familias, las sociedades, los gobiernos, pues hacer frente a la crisis climática. ¿Cuáles son las medidas que cada organismo, por así decirlo, puede adoptar? Y si todos tenemos la misma responsabilidad de adoptar medidas, claro. Porque en esta sociedad ya sabemos que hay quien produce más y quien produce menos, y hay quien consume más y quien consume menos. Y ahí también es donde aparece la cuestión de clase, que también vamos a tratarla mucho hoy. Y quiero presentaros a Nicolás Hernando, que va a ser nuestra primera intervención de hoy. Nicolás es estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III y nos va a explicar, nos va a introducir muy bien lo que significaría una transición ecológica justa, teniendo en cuenta las vicisitudes de la cuestión de clase. Adelante, Nico. Hola, soy Nicolás Hernando, estudio Derecho y Políticas y bueno, respondiendo a la pregunta de qué tipo de transición ecológica deberíamos tener en relación con las distintas clases sociales, pues creo que la transición ecológica debe ser siempre justa, ¿no? Y debe estar planteada de manera que sean los que más contaminan, las industrias, las grandes multinacionales, las que al final soporten el mayor peso de la carga en la transición ecológica, porque no es justo que al final sean la clase trabajadora la que se lleve todo el peso, ¿no? Entonces creo que cualquier política pública, cualquier decisión relativa a lo que es descarbonizar la economía, antes de implantarse debería realizarse un estudio de impacto social, del mismo modo que se realiza un estudio de impacto ambiental, pues un estudio de impacto social para ver qué consecuencias va a tener esa medida en los trabajadores, en las personas que se encuentran en situación más vulnerable, para intentar que les afecte de la forma menos grave posible, y si realmente les afecta, pues establecer algún tipo de medida de compensación, ¿no? Así es como creo que debe abordarse la transición ecológica, que no debe en ningún momento olvidar el tema de la justicia social. Bueno, Nico, muchas gracias, Nico, por tu intervención. Nico ha abierto la veda a una cuestión muy importante. Hemos hablado antes de quién consume más y quién consume menos en las sociedades actuales, y yo creo que todos estamos un poco de acuerdo en que las clases más altas, en sus condiciones de empresarios, van a consumir más por sus empresas y por su nivel de vida en general. Pero, ya lo dice Nico, cualquier medida energética que ellos decidan para sus empresas, a quienes van a afectar realmente es a los trabajadores de la empresa. Por eso hay que tener mucho cuidado con que el ecologismo no empeore gravemente las condiciones laborales de los trabajadores, claro, que es al final que demasiado tienen con ser trabajadores, obreros y tener las condiciones laborales que tienen, como para que encima una transición ecológica se las empeore aún más, ¿no? A todo esto que ha aportado Nicolás, también yo creo que tiene que decir algo Javier Pamplona. Javier es ingeniero y activista del movimiento Fridays for Future aquí en la ciudad de Madrid, y él nos va a explicar un poquito más ampliamente este tema. Centrándonos en primer lugar en un nivel más global, podemos darnos cuenta de la paradoja que se presenta cuando nos damos cuenta de que son los países del norte global los que han emitido a lo largo de la historia desde el siglo XIX, con la revolución industrial, las mayores cantidades de gases de efecto invernadero y las mayores cantidades de contaminación, precisamente para favorecer esa industria que hizo que se desarrollaran y que además se desarrolló expoliando los recursos fundamentalmente de los países del sur. Se presenta la paradoja de que, pese a que son ellos los que contaminan, son los países del sur global los que sufren en sus carnes las consecuencias del calentamiento global. Sufren cada año mayores desastres climáticos y unas condiciones mucho más virulentas. Ahí está la paradoja, que a nivel planetario se nos presenta como un reto al que afrontar cuando hablamos de una transición ecológica justa, porque si no, no creo que merezca la pena que se desarrolle esa transición. Si nos centramos más a nivel de los países desarrollados, a nivel de los países del norte global, cogemos cualquiera de ellos, nos damos cuenta de que la condición de clase es absolutamente determinante a la hora de afrontar o de sufrir las consecuencias del calentamiento global y la crisis ecológica.
no solo la cuestión de clase. El ecofeminismo nos enseña también que la cuestión de género es clave también a la hora de darnos cuenta que el sufrimiento del calentamiento global es desigual. Las mujeres, por sus condiciones biológicas, su contexto sociológico, cultural y político, sufren mucho más que los hombres las consecuencias de esta crisis ecológica. Cualquier transición, cualquier país que presente esta transición como un objetivo claro, tiene que intentar mitigar estos efectos de desigualdad. Si nos centramos, por ejemplo, en el transporte, vemos que hay un ejemplo claro. Cuando un país intenta financiar la transición a vehículos de movilidad eléctrica mediante financiación pública a vehículos privados, nos damos cuenta de que el vehículo privado no es un derecho, es un privilegio, y que un país debería financiar con ese dinero público lo que es una mayor red y una mejor red de transporte público y de transporte en tren de larga y de media distancia. El que quiera comprarse un vehículo privado, creo que debería hacerlo con su dinero y no con dinero de financiación pública. Esto pasa lo mismo con la cuestión de la vivienda. En nuestro país, en España, desde el año 80 existe el Código Técnico de la Edificación. Antes no existía y por tanto las viviendas de una antigüedad mayor a 1980 presentan unas condiciones de eficiencia energética tremendamente bajas. Y esto se da de manera más aguda en los barrios más humildes, en los que los materiales de construcción eran terriblemente pobres y la eficiencia energética es nula. Por tanto, se presenta otra paradoja, como hemos hablado al principio, que es que los que menos tienen, más dinero se tienen que gastar para calentar sus propias casas. Una transición ecológica justa pasa también por equilibrar esta desigualdad y ayudar y financiar a estos barrios humildes, a estas casas con una eficiencia tan baja, de una manera mucho mayor que a los que se lo puedan permitir. La transición tiene que ser justa, porque si no, no merece la pena que se dé. Y aquí hay un peligro claro, y es el llamado greenwashing. El greenwashing es el lavado de cara público que las grandes multinacionales hacen para parecer que los procesos industriales que hace son mucho más ecológicos, pero siguen contaminando lo mismo y siguen emitiendo las mismas cantidades de gases de efecto invernadero. Una transición ecológica justa pasa por darnos cuenta de que no es lógico que un 1% contamine a costa de la salud pública para llenarse los bolsillos. Una cuestión de transición se basa en que todos tengamos las mismas preocupaciones por vivir en un planeta habitable, respirable y no dejar a nadie atrás. Muchísimas gracias, Javi, por tu aportación y totalmente de acuerdo contigo, he de decir. El greenwashing, que no se engañe nadie, ¿vale? No es más que una propaganda, un tipo de marketing. Cuando algo, digamos que se pone de moda, como se suele decir, o algo comienza a ser aceptado en la sociedad de forma exponencial, el capitalismo intenta comprarlo, claro. ¿Por qué? Porque es que el capitalismo compra todo lo que dé a su alcance, y lo que no ve también. E incluso la medida más anticapitalista que os podáis imaginar, ¿vale? El capitalismo la convierte en capitalista si cree que va a sacar beneficios con ello. O sea que esto es importante, y esto no pasa solo con el ecologismo, también pasa con el feminismo, con el colectivo LGTB, y se llama pinkwashing, lo que se conoce comúnmente como pinkwashing, y una larga lista de temas, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Claro, cabe preguntarse, ¿el ecologismo y el capitalismo son incompatibles? Bueno, vamos a dar paso a la siguiente intervención, que es de Manuel Póstigo y que nos aclara cómo puede encajar el ecologismo dentro del consumo y bueno, nos aporta una idea más sobre la cuestión de clase en la transición ecológica. Bueno, lo primero que había que puntualizar es que si bien el ecologismo no es inherentemente anticapitalista, sí que ataca la línea de flotación del capitalismo productivo de última etapa que estamos viviendo hoy en día en el siglo XXI. Cualquier cosa que vaya a favor del decrecimiento y en contra de la producción se va a encontrar de frente con el sistema más refinado jamás diseñado por el hombre para producir bienes de consumo. Ahora bien, el ecologismo también puede ser fagocitado por el capitalismo como una de sus dinámicas de consumo y hacernos creer que los coches de gasolina ahora, en vez de contaminar, sueltan margaritas por el tubo de escape. Es una de las principales ventajas que tiene el capitalismo, el poder introducir elementos disonantes y contrarios a su modelo de producción e integrarlos dentro de su sistema. Con el ecologismo puede darse perfectamente el caso de que en vez de servir para dinamitar el sistema capitalista no sea más que una pata de apoyo al mismo sistema.
referente a la cuestión de clase y a la transición ecológica. En un país donde todas las clases sociales están concienciadas del daño que supone contaminar, tanto a nivel de país como a nivel individual, el que contamina a nivel individual lo hace únicamente por dos motivos. El primero es porque es consciente del daño que hace y le da igual, y el segundo es porque quiere no contaminar, pero no puede asumir el coste que lleva asociado el no contaminar. Siempre que se dé la opción entre contaminar y no contaminar, una persona concienciada debe elegir no contaminar, a no ser que entre en un conflicto interno sobre los beneficios que puede reportar eso. Entonces, el debate no gira en torno a personas ascéticas que sacrifican los exiguos ingresos que tienen en su vida por el bien mayor del ecologismo, o personas que contaminan porque les reportan un beneficio aún mayor. Se trata de que las personas de la clase obrera, si contaminan, es no porque quieran contaminar conscientemente para obtener un beneficio, sino porque la tecnología que tienen es contaminante y no pueden permitirse acceder a otro tipo de tecnología menos contaminantes. ¿Quiénes pueden acceder a este tipo de tecnología? Evidentemente, pues las clases altas, las que pueden permitirse comprarse un coche híbrido, un coche eléctrico, las que pueden pagar por garajes, las que pueden pagar por otros medios de locomoción. En definitiva, si se pone el cerco en quien accede a la tecnología, evidentemente la clase obrera va a resultar la más damnificada. Debemos atacar a la tecnología, no a la clase obrera. Es decir, debemos intentar entre todos desarrollar la tecnología que nos salve de la contaminación y no seguir atacando a la clase obrera porque contamine. Cuidado con lo que dices, Manuel, cuidado con el tema de las mariposas de colores saliendo de los coches, porque te diré una cosa, no es ninguna tontería y tampoco nos queda tanto para ver algo parecido. Yo sobre todo me lo creo después de ver cosas que han salido al mercado como gasolinas con etiquetado ecológico y cosas así. Que también te digo que ojalá eso avance y se pueda consumir de forma más habitual y más masiva, pero por el momento yo creo que cabe pensar en la posibilidad de que muchas de estas medidas que salen sean más bien greenwashing, como decía Javi, ¿no? Bueno, chicos y chicas, llegamos a la etapa final de nuestro podcast de hoy, el primero de este Think Tank Enjambre, que espero que hayáis disfrutado muchísimo. Solo queda, antes de la última intervención, decir una cosa, que este Think Tank está en construcción y que si te ha gustado nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestro podcast, pues que solo faltas tú. Quedas formalmente invitada a formar parte de Enjambre para escribir artículos sobre socialismo y globalización, o bien para participar y opinar en estos podcasts, o para escribir lo que te apetezca en nuestra web. Si te interesa colaborar con nosotros, pues solo tienes que comentar este podcast, o bien escribir al correo o a través de nuestras redes sociales, ¿vale? Que están disponibles en nuestro perfil de iVoox. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos, y nos vemos la semana que viene en otro tema de opinión y de actualidad. Pero, como he dicho, todavía queda una intervención y antes de terminar el programa he decidido dejar a nuestro último compañero, Yediael Álvarez de Don Pablo, que nos ha hecho un muy buen resumen y una muy buena conclusión, yo creo, sobre este tema de la transición ecológica. Un saludo desde el Think Tank Enjambre y recordad que nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. El socialismo del siglo XXI solamente puede ser ecologista. Lejos quedan ya las tesis donde producir más y más era el futuro. Es decir, se puede producir en cuestiones postmateriales, como por ejemplo la cultura, que tiene un crecimiento infinito. Pero tenemos que saber que los límites materiales del planeta se están alcanzando, y que si queremos sobrevivir como especie y como civilización debemos de ser capaces de conciliar la justicia social con la realidad sostenible del planeta. Se están implementando políticas o proyectos como el New Green Deal o algo más local, lo que es Madrid Central. Por supuesto que hay que reducir las contaminaciones, pero tienen que venir de la mano de una lógica o desde una perspectiva también social, desde una perspectiva de justicia social. El crecimiento y el nuevo modelo verde no puede ser no puede estar alejado de la gente más humilde, porque nos podemos encontrar con un sistema de capitalismo desigualitario al máximo.
Por ejemplo, en el caso de Madrid Central y las movilizaciones que se están produciendo, en cierto sentido son conservatistas, buscan conservar lo que ya hay. Y en un momento de reacción en el que estamos, en un momento de posmodernidad y posverdad, donde se cuestionan incluso los análisis científicos y ese tipo de argumentos demostrados por la ciencia, quizás deberíamos de ir un poco más allá y hablar qué modelos de ciudades queremos en España, en Europa y en el mundo. Yo por eso defenderé la justicia social al mismo tiempo que un sistema ecológico y un sistema sostenible, porque sé que no puede haber un futuro sin un proyecto verde, pero no puede haber un proyecto verde sin un proyecto de igualdad de oportunidades y de justicia social.